este video porque hoy nos toca seguir en la batalla y Pablo advierte a su discípulo que deja en Asia, el joven pastor Timoteo, precisamente le dice que la batalla se va a pelear, valga la redundancia, en un campo peligroso. Y él le dice que es un campo muy peligroso y está hablando ya, dice, de los postreros días el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante? Primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito son 3 epístolas que tienen que ver con la iglesia hoy día, hermano. Sí, Dios ya está hablando a la iglesia de Cristo, ya compuesta por todas las naciones, y está dando instrucciones de cómo debe de ser el gobierno en la iglesia de Cristo. Pero le advierte que tenga cuidado con los falsos maestros y le dice en segunda de Timoteo capítulo 4 que predique la palabra. Entonces, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra del Espíritu, que es la espada del Señor. La espada es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y por ahí mandamos una imagen. Y en el nombre del Señor sean todos bienvenidos. Vamos a dar este tiempo al Señor. ¿Sí está ahí? Ok. Y es así, vamos para guiarnos con este bosquejo. Recuerden que lo que debería de aparecer ahí es el bosquejo que trabajamos. Nuestro bosquejo es de la Biblia. De ahí salimos. Entonces vemos que en segunda de Timoteo capítulo 2, si va usted conmigo a segunda de Timoteo capítulo 2, y el subtítulo en las Biblias en Reina Valera dice: un buen soldado de Jesucristo. El obrero aprobado es a partir del verso 14. En el verso 1, segunda de Timoteo 2:1, es la metáfora de un soldado, ¿sí? En el 14, un obrero, y vemos que son estas metáforas, estas analogías que se usan. Dice pues, directo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. ¿Qué nos dice el contexto de esta narrativa? Éfeso, en Asia, es una iglesia y un conjunto de iglesias hermanas que Pablo sembró en Asia, a las que les escribe Juan en Apocalipsis. Y mire qué dicha de los efesios, hermano. Pablo estuvo ahí 3 años. Imagínense tener 3 años allí de pie al apóstol Pablo. Antes de dejar Éfeso, Asia, Pablo arregla unas cosas. Habían unos líderes que él fue duro con ellos, dice, a los cuales entregué a Satanás, dice. Es un término fuerte. Pero él tenía que irse y dejó a alguien de su plena y entera confianza, el joven Timoteo, que él había instruido. Y es fascinante esta historia de vida, esta historia hermosa en Cristo. Recuerde que son biografías, pero teológicas, ¿sí? Así se llaman, biografías teológicas. Lo que aparece en la Escritura no es historia per se, son biografías teológicas, porque son inspiradas por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, lo vamos a ver aquí en segunda de Timoteo. ¿Y qué es lo tremendo? Que a un joven pastor, Pablo se va, tiene que seguir su viaje misionero, él es hecho preso en Roma y deja a Timoteo. Y dice que él se acuerda de Timoteo, de sus lágrimas, dice. Y él exhorta a Timoteo, porque lo vamos a ver,
que él se atemorizó, él tuvo esas luchas cuando se es joven, lo querían avasallar porque él le dice, nadie tenga en poco ¿qué? Tu juventud. O sea que él era ¿qué? Un pastor joven, y cuando un pastor es joven, si aunque sea un pastor ya anciano, es difícil, ¿sí?, la lucha, porque es espiritual. ¿Por qué se torna difícil la lucha en las iglesias? Él ahí en Éfeso, él los manda a llamar en Hechos 20. No lo busque, solamente es para que vayamos introduciéndonos, es el contexto. Él llama a los pastores en Éfesos. Eso lo vimos en Hechos 20, lo hemos estudiado. Y él le dice que él ya los va a dejar. Dice, y nunca más van a volver a ver mi rostro. Y luego ellos lloraban ante la despedida del apóstol Pablo. Pero Pablo les dice, pero de ustedes mismos, ¿cuál es el peligro? ¿De fuera? No, le dice, y dentro de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso se puso esta ilustración, porque es una herramienta para ilustrar lo que está sucediendo en las iglesias, porque muchas veces uno lo narra y se pudiera decir, oh, el pastor está exagerando. No, y como eso hay muchísimo, por eso Pablo cuando llega a Corintios, en Corintios es donde verdaderamente fue puesto a prueba el liderazgo del apóstol Pablo. Si una iglesia le dio una batalla cerrada, cruenta al apóstol Pablo, yo tengo un estudio que se llama el líder bajo presión. Si hay un líder bajo presión en la teología, en la biografía bíblica, es Pablo en Corintios. O sea, los judaizantes estaban pero fuerte contra él. Era una iglesia establecida en Grecia, en Atenas. O sea, el paganismo, bueno, era una idolatría, eran orgías a la diosa Afrodita. Ya eso nos va a tocar quizás con mayor tiempo explicarlo. Pero el apóstol Pablo les dijo que dentro de ellos se levantarían falsos profetas, falsos pastores. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuando el ataque viene de fuera o cuando lo tienes adentro? Cuando está adentro, hermano. Porque ellos tienen apariencia de piedad. Lo vamos a leer. ¿Qué es apariencia de piedad? Toman el altar, hablan la palabra. ¿Cuántos se acuerdan la clase del martes y del domingo pasado? Satanás, ¿cómo tentó al Señor Jesucristo? Salmo 90, versículo 10 y 11. Y le dijo el diablo, escrito está. Debemos tener cuidado, hermano, porque los enemigos, los que vienen de adentro, usan la escritura para dividir, porque ellos saben que si dividen la casa no prevalecerá. Por eso es que nosotros debemos unirnos y sustentarnos, sostenernos en la palabra. Recuerde que esa es nuestra espada, esa es nuestra arma, ese llamado al ejército. Ok, entonces ahora entendemos, aquí ya está la segunda carta, hermano, que Pablo le escribe a Timoteo, y le está hablando metafóricamente. Recuerdo cuando empecé pastoreando jóvenes, teníamos el ejército de Cristo, les mandé a hacer placas así de soldados y nos vestíamos con ropa militar y después yo dije, ¿cuáles militares si ni siquiera hemos ido a marchar? Ni siquiera hay muchos que salieron con bola, ¿cómo se llama? Bola negra, bola blanca. Pero ¿qué me pasó? La ignorancia. Yo quería aplicar lo que es metáfora. Esa es la equivocación. Yo lo hice, hermano. Teníamos la banda, ¿cómo se llamaba? La de alabanza. Ejército 33 más ¿qué? Ejército 33 más 3. Era Jeremías 33, 3, ¿verdad? Sí. Mira, se me olvidó, tiene muchos años. Y hacíamos conciertos, hermano. Y era una cosa que se invertía recurso material, recurso humano. Andábamos en Coatzacoalcos, Cozoleacá, que no es maldad, pero sí había mucha ignorancia.
Y de ese ejército 33 más 3, pues me quedaron mis 3 hijos nada más y nadie más. 2, 3 y ya nadie más. ¿Qué estuvo malo? No teníamos la experiencia. Y la fuente que nos educaba a nosotros, yo ahí es donde luchaba porque venían de Estados Unidos y de otros lados y ellos nos hacían los actos proféticos y uno pues dice, pues ahí está en la Biblia. Entonces fue mucho trastorno. Pero ahora que ya hemos crecido, nosotros entendemos qué es metáfora, ¿sí? ¿Qué es lo que es alegoría? Y debemos de aplicar lo espiritual a lo espiritual. Y el acto profético, eso es de Jesucristo para cumplir la Escritura. Él venía diciendo, eso que se escribió en el Antiguo Testamento se cumple hoy. ¿Sí? Y él sí podía hacer los actos proféticos. Nosotros no, hermano. Nosotros tenemos que aplicar lo espiritual a lo espiritual. ¿Me expliqué? Vamos a irlo entendiendo. Y vemos aquí las metáforas, hermano. ¿Timoteo era un soldado? No. Pero aquí ocupa la palabra, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero quiero que vean el versículo 3. Auxílienle ahí, por favor. Versículo 3. Dice, tú pues, versículo 3. Tú pues, ¿se da cuenta? En el versículo 1, ¿cómo le dice? Tú pues. ¿Este mensaje es para usted o para el joven pastor Timoteo? Es para Timoteo. Esa es la exégesis, así se estudia. ¿Sí? Es para Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, ¿es personal? Él no le está hablando a la iglesia donde está en Éfeso, en Asia, donde Pablo dejó a Timoteo. No, él está diciendo a Timoteo, tú, pues, verso 1. Luego le vuelve a decir en el verso 3 ¿qué? Tú, pues, veo un carro, dice en la carretera, dijo ese profeta, ¿no? Y el otro, y veo un carro, pero ten cuidado porque te va a atropellar. No, le dice, tú pues sufre. Hermano, ese cristianismo de prosperidad, de abundancia, de tener dinero y más dinero, eso debemos tener cuidado, es de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Qué le profetiza el apóstol Pablo a Timoteo? Sufre penalidades. Y aquí está la metáfora. ¿Cómo? O sea, ¿es un soldado? No, porque ahí está el cómo. Ya ve que nosotros usamos muchas veces esos adjetivos, ¿no? No es que lo vi pasar como un rayo, era un rayo, no, es una figura de dicción para que la gente que escucha dice, es que iba veloz, ese cómo. Vi descender del cielo el Espíritu Santo, ¿era una paloma? No, como una paloma, porque es la figura que Juan tenía cotidiano, o sea, el vuelo de una paloma. Si lo hubiera escrito en el siglo XXI, iba a decir, y el Espíritu Santo descendió, ¿cómo qué? Sí, la hermana dice un dron, no, y no se ría, o sea, es una figura. O sea, no un cohete, algo que viene, ¿qué? Descendiendo lentamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede luego en las iglesias? La iglesia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la figura que pone? Una paloma. Y ha habido predicadores que dicen, no haga ruido porque va a espantar a la paloma. O sea, literalizan. Y eso es un error bíblico. Ok. Así que le dice a su hijo en la fe, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos dado el ejemplo. ¿Cómo te vas a esforzar en la gracia? Decía yo en la otra ocasión, imagínate que alguien nos manda un tráiler lleno de provisiones para la iglesia. Y ya llega el tráiler,
y abren la puerta y dice, aquí está, todo esto es para ustedes. Y tú dices, ah, qué bien, perfecto, excelente. Hermanos, ahí está el tráiler lleno, gloria a Dios, gloria a Dios. Ajá, pero ahora ¿qué toca hacer? Es esforzar. Ya no lo vas a pagar, ya está aquí, pero te tienes que esforzar. Amado, Dios nos ha dado lo suficiente para cumplir con lo que nos mandó. Ahora, ¿pero qué tienes que hacer? Esfuérzate. Esto no entra por ósmosis, no es que te vas a la cama o atrás. Estoy haciendo actos proféticos. Y al otro día, Génesis a Apocalipsis. O sea, claro que no. Te tienes que esforzar en la gracia. Tienes que dedicarle tiempo. Tomas una carta, una epístola, hermano, léala 30, 50 veces, vuélvala a leer y la termine y vuélvala a leer y lea otra y agarre otro libro del Antiguo Testamento y léalo y vuélvalo a leer y léalo y vuélvalo a leer. Eso es esforzarse en la gracia. ¿Es posible accesar y tener las promesas de Dios que nos van a dar la victoria? Sí. Clama a mí y yo te responderé. Oración. Tenemos que orar. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué pagamos por orar? Nada. Y ganamos mucho. El pueblo que no ora está perdido, hermano. Dice por ahí un refrán, ¿cómo dice el cristiano? Bueno, no vamos a ponerle cristiano. La persona que no ayuna, dice, el diablo lo desayuna. Y la persona que no ora, el diablo lo devora. Son figuras también. Y uno entiende, hermanos, entonces están los tesoros de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos en la gracia. Ya está. Ahora, usted ayúdeme a hacer la concordancia. Recuerde que la Biblia, así de memoria, usted ya debe tener palabra Colosenses 3:16 morando en usted. Nosotros, donde si usted le dice, si usted está oyendo que un líder le está diciendo, aquí está habiendo un cambio de mando, un cambio de estafeta, una generación a otra generación, usted se va a dar cuenta que segunda de Timoteo es la carta póstuma del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4 le dice, te toca a ti, Timoteo, yo ya terminé, he peleado la buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? Él dice, he guardado la fe, el justo por la fe vivirá, y tomando sobre todo el escudo de la fe, hermano. Un soldado tiene que tener sobre todo un escudo que le cubra todo, porque es por fe. Obvio, ojo, no es fe en la fe, eso cualquier mantra te lo enseña. La fe en Dios, en su palabra. Entonces nosotros cuando vemos que es una carta hermosísima, segunda de Timoteo, porque es una carta de un hombre que ya acabó. Él estaba preso, pero no muere, él sale de la cárcel. Él muere unos 2 o 3 años después, según los historiadores. Pero ¿qué quiero llamar tu atención? Amado, un hombre ya se va. Pablo les decía, dice, yo no quiero dejarlos, dice, por como los veía. Dice, pero esa era la lucha que él tenía. Dice, pero si por mí fuera, yo estuviera ya con Cristo, lo cual es, dice él, muchísimo mejor. Pero sé que por ustedes me debo de quedar. Entonces vemos aquí una carta de despedida y Pablo le está diciendo aquí en el capítulo 2, esfuérzate. Y cuando usted empieza a orar y le dice, Señor, revélame, no es revélame, alúmbrame esta palabra. Amado, Dios nos da todo, pero nos dice ¿qué? Josué 1:7, ¿quién le dice a quién?
Vamos a participar, hermano. Acaba de fallecer Moisés. ¿Y qué pudiera uno decir? ¡Uy, murió el líder! ¡Oh, va a morir Pablo! La iglesia se va a acabar. No, porque la iglesia no es de Pablo, no es de Moisés, no es de ningún pastorcito de Belén. La iglesia es de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores de Dios. No somos dueños, somos administradores. Y se espera, dice en Corintios 4, que el administrador sea hallado ¿qué? Fiel, hermano. Fiel a los dones, fiel a los recursos que Dios nos da. Aleluya. Porque somos siervos del Señor y vamos a dar cuentas al Señor. Porque todo dinero de la iglesia es un dinero santo, hermano, y se debe de cuidar. Amén. Si ve usted pastores en restaurantes de lujo o pastores pidiendo dinero a mansalva y que tienen ranchos, me decía una persona que le estaba yo testificando en un taxi, me dice, yo me salí de la iglesia, dice, porque mi patrón, él construyó una iglesia, un templo, y contrató un pastor, dice, y él allí estaba, dice. Y ahí le entregaban los diezmos, porque si no diezmábamos ya no trabajábamos, tipo como hacen los mormones. Pero luego llegó el apóstol, el del distrito, dice. Y ya después, como yo era su chofer, dice, nos fuimos a su rancho un día, un sábado, porque les hizo una comida en el rancho. Y se fue el supervisor, el apóstol, el episcopo, el pastor de la iglesia y el dueño. Y dice que sacó la caja de no sé qué tiempo, no me acuerdo exactamente de todo, pero dice lo que él se asombró es que sacaron y se repartieron una parte al episcopo, al apóstol, otra al pastor y otra para el dueño. Y él se quedó así. Dice, jamás volví, dice, porque esos eran ladrones. Y un muchacho joven nuevo. Amado, y Pablo le dice a los corintios, dice, nosotros no somos como muchos que medran con la palabra de Dios, sino que de parte de Dios, dice Pablo, y delante de Dios, con temor y temblor, les traemos la palabra. Y eso debe regir la vida de los siervos, porque Dios no puede ser burlado, hermano. Entonces, imagínense que Timoteo se infiere por la historia bíblica, él fue criado por su abuela y su mamá. No habla del papá. Se infiere que se cree que era un soldado griego, pero bueno. Y Pablo lo tomó de joven. Y Pablo suplió la figura paternal de Timoteo. Por eso le dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. De ahí se toman muchos, porque está la moda que ahora al pastor o al apóstol, aquí hay un apóstol muy conocido y en su iglesia todos les dicen papá. Pero dice el Señor en Mateo que a ninguno llames padre, porque un solo Padre tienes y está en los cielos, hermano. Da por hecho a los ministros en las iglesias, no tienes que llamarles padre, aunque como dice Pablo cuando estaba peleando con los corintios, les dice, porque yo los engendré a través del evangelio. Él estaba peleando. Y así es, hermano. Muchos que han recibido el evangelio en una iglesia correcta y dijeron, ¡wow! Luego se vuelven enemigos de la persona que les compartió. Nosotros lo sabemos, pero esa es la historia. Así es, hermano. Y vayan a donde vayan, yo digo, vayas a donde vayas, oíste el evangelio de este siervito. Y eso no se lo van a poder quitar. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que dicen? No, es que está mal. Entonces, el evangelio que te predicaron, tomaron la palabra y Pablo peleaba de esa manera, hermano. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo
a un joven pastor. Si usted mira Primera de Timoteo, no lo voy a caminar mucho, regrese a Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo, ya está ahí, hermano. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ayúdeme. Es que Primera de Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Es 7, ¿verdad? Yo pensé que era 1:7 y no, es Segunda de Timoteo 1:7. Aquí mismo estaba, ¿sí? Ok. Le dice él, por lo cual, verso 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amado, escuche, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu con E minúscula de cobardía, sino que sí nos ha dado ¿qué espíritu? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué estaba sucediendo ya para la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo? Ya Timoteo se estaba avergonzando del evangelio, porque era un pastor joven. Y un pastor joven, él, si no está firme en la palabra, la iglesia lo avasalla, hermano. La iglesia se lo lleva y se hace la iglesia al modo de la congregación y no como Dios quiere. Le dice, y no te avergüences, le dice. Por tanto, si él está diciendo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿por qué se lo está diciendo? Es como cuando Jesús llega y te dice, paz a ti. ¿Por qué te dice paz? Porque lo que no tienes es paz. Y él le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu estaba manifestándose en su carácter? Se estaba acobardando. Él lloraba, él ya quería que no, yo con Pablo. Pero lo dejó. Y vamos a continuar entonces. Le dice un mensaje muy personal. Regresamos al 2:1, por favor. Tú pues, ¿se lo está diciendo a usted o se lo está diciendo a Timoteo? A Timoteo, ¿sí? Así se lee. Y le dice, esfuérzate en la gracia que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién se lo dijo a quién? Le dije, Moisés muere. Y el cuerpo no lo encuentran porque para el pueblo israelita que acababa de salir del desierto, Moisés era su Dios, lo podían entronar, porque él era Dios para ellos. Entonces Dios le dice a quién iba a tomar su puesto, porque aquí estamos viendo en Timoteo un relevo, hermano. ¿Sí me escucha? Amado, nosotros necesitamos relevos en la iglesia. Eso es lo correcto. Necesitamos relevos. Pero, ¿qué se pide al que anhela obispado? Porque cuando nos toque vamos a volver a repasar Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Allí les dice, el que anhela obispado. O sea, no es al que obligan al obispado. O el que de momento siente un golpe de emoción, ¿verdad? Y yo quiero ser pastor, y yo quiero servir, y yo quiero ser misionero. No, César. Aprovecho, les presento a mi amigo. Si te pones de pie, César. Yo sé que César él es César Jara. Fuimos contemporáneos. Yo soy más grande que él está más joven, pero corrimos. Y él está misionando en Uruguay. Sí, vino a arreglar temas de su pasaporte y todo. Veniste el jueves pasado, ¿verdad? ¿Y por qué saqué porque él está misionando allá en Uruguay. Dije, ¿que no hay lugar acá? El que manda es Dios, usted no. Pero el que anhela obispado, él le dijo, Dios, te quiero servir. ¿Dónde? ¿Cómo? De todo. Ese es asunto de Dios. Pero ¿qué te asegura el Señor? El que se alista en el ejército debe estar preparado ¿para qué, César? Para padecer. Y nosotros estuvimos platicando y le digo, no, qué cosas que ha padecido César. Entonces, nosotros nos urge
que se levanten las generaciones. Pero, ¿qué es lo que no soportan? El requisito. ¿Cuánto te va a costar? Primero tienes que anhelarlo y después de ahí comienza. Pero debe de ser ¿qué? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Marido de una sola mujer y empezó el problema. ¿Sí? De buen testimonio, apto para enseñar. Entonces, apto para la didascalia. Si usted quiere ser pastor, yo quiero que el pastor deje el altar, yo quiero, sí. ¿Estás apto para enseñar? Ni siquiera ha leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Aquí han pasado, hermano. Y Dios tenga misericordia de cada uno. Se peleaban como 5 o 6 varones. Querían ser pastores. Ni uno quedó. Ni siquiera en la iglesia, hasta sus casas dejaron, hermano. Pero nosotros debemos de entender que esto es lo que Dios quiere, que venga un relevo, para irnos nosotros, no, para estar creciendo y que haya la diversidad. O sea, nadie está. Pero ¿qué es el problema? Lo vamos a ver cuando nos toque. Vamos a continuar. Entonces dice, esfuérzate. ¿Quién le está dando la estafeta en Éfesos? Pablo a Timoteo. Ahora, una situación un tanto diferente. Moisés muere. ¿Y a quién le tocaba? Porque se dice, y Moisés subió al monte y el monte Sinaí temblaba porque Jehová estaba allí. Pero ¿quién estaba abajo y no se nombra? 40 días, sí, Moisés, la fama de Moisés, pero ¿quién estaba ahí abajo? Josué. Era su siervo. Hermano, ¿quién es el que aprende? El que está. Jesús tomó a 12 para que estuvieran con él. Porque si tú vienes cada venida de obispo, ya te contaminaste del mundo, ya vienes hablando como el mundo, caminando como el mundo, hablando, vistiendo como el mundo. No, necesitas pasar tiempo para hacerte discípulo. Vean, ¿quién daba algo por Josué? Nadie. Si dijera, ¿quién pudiera suplir a Moisés? Pues Aarón, su hermano. No, el siervo de Moisés. ¿Y quién le pasó la estafeta? Moisés. Aquí Pablo se la está pasando a Timoteo, pero allá Moisés le pasó el cargo a Josué. No, directamente. Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ya esto se acabó. ¿Cuántos dicen no? No, hermano. Todos son necesarios. Diga conmigo, nadie es indispensable. No tenga temor, te puedes morir mañana, aquí no va a pasar nada. Sí. Porque Dios no depende. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Murió Moisés, no cualquiera, Moisés. Y ahí estaba Josué, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y mientras estaba recibiendo el llamado, bueno, eso es cuando bajan. Sé que oyó Josué, le dice la primera vez, cuando escribe Dios los mandamientos, ¿sí? Dios alisó las tablas, el dedo de Dios lo escribió, se lo dio a Moisés y ya venían bajando y el discípulo, el aprendiz Josué le dice, hay como gritos de júbilo en el campamento, pero el viejo Moisés que dijo, no, eso no es gritos de júbilo, apresúrate que estos ya están torcidos. ¿Y qué estaban haciendo? Llegan los líderes con Aarón. Y Aarón no tuvo el carácter. Llegan y le dice, oye, Moisés, el que nos sacó de Egipto, ya no sabemos qué pasó con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que hizo Aarón? Lo que hacen los
los ladrones, iba yo a decir, los falsos pastores, tráigame su oro, tráigame su reloj, tráigame su dinero, y eso hacen un becerro de oro en las iglesias, hermano. Es puro pedir dinero. Si usted llega a una iglesia y ve que el objetivo es dinero, vaya a otro lugar donde se predique la palabra. Sí, se oye. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Cuando baja Moisés y le reclama a su hermano, ¿qué hiciste? Dice, es que el pueblo, dice, me trajo zarcillos y todo de oro, dice, y lo echamos ahí, dice, y salió un becerro. ¿Cuántos dicen? A otro con ese cuento. No, con burí lo hicieron, lo fundieron, lo tallaron y les presenta un toro, pues, para que me entienda, un becerro. Y ahora, ¿qué les dice Aarón, el sumo sacerdote de Israel? Dice, he aquí el Dios que te sacó de Egipto. Y ellos ya tenían su aquelarre ahí, hermano. Entonces llega Moisés, se enfurece, rompe las tablas y algunos los agarra del cabello. Y ya después él regresa al monte. Pero ahora le dice Dios, ahora búscate las piedras, alízalas. Recuerde, la primera vez Dios te lo da, la segunda vez te va a costar. Y le dice, y escribe lo que te voy a decir. Entonces, ya después de ese periodo, es cuando en la frontera, ya para ver la tierra prometida, ya Dios no le permite entrar, sabemos, porque golpeó la roca, tipo de Cristo, figura de Cristo, y estaban tristes, murió Moisés. Y llega Dios y le dice a Josué, ¿qué? Lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate pues en la gracia, porque yo estoy seguro que si Dios llama de aquí a un joven o adulto a trabajar para Dios, como aquí se trabaja para la gloria de Dios, no por ganancia deshonesta, yo sé que la gracia que ha hecho que estemos aquí, esa gracia va a ser ¿qué? Porque ustedes dicen, ay, ¿a poco va a predicar? Hermano, la gracia va a ser a ese instrumento. ¿Y quién la aprueba a los ministros? La iglesia. Uno a veces se alinea como oveja, como iglesia, mejor dicho, yo he sido iglesia y a veces el pastor decía, este va a ser el diácono, y ya cuando subía decía uno, Dios ampárame, no le entiendo nada, Señor, porque no tiene el don. El que anhela obispado y debe tener el don de la didascalia, el don de la enseñanza. Hay gente que habla mucho y no se le entiende ¿qué? Nada, hermano. Y que te dicen, no, hombre, el pastor no habló muchísimo, y gente dice nada. Porque ese es un don, es una gracia que Dios da. Entonces un siervo, Josué, tú dices, ¿qué puede hacer? Pues nada menos que Josué es el que introdujo al pueblo. Y era un joven, pero no radica en la gracia del joven, sino que es en la gracia que Dios le dio. Pero ¿qué le dice Dios? Ahora tú. ¿Y qué requisito le pidió? Esfuérzate y sé qué. Valiente le dice primero, y luego le dice, solamente te mando. Es que nosotros imagínense un soldado, hermano, que esté en la guerra y esté con el arma aquí y es que él no quiere matar. Y viene el enemigo y que llegue el general y le diga, soldado, por favor levante el arma y si es tan amable, tírele un balazo al enemigo. ¿Usted cree que va a suceder eso? No. En el ejército es que, hermano, y nosotros somos soldados de Cristo. Él es nuestro capitán, Jehová de los ejércitos. No es decirle, diablo, por favor, ¿me puedes dejar? No, es tomar la autoridad, es esforzarnos y ser ¿qué? Le dice Dios a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y ya en la tercera vez le dice, mira que tú solamente tienes que ser, dice, te mando que te esfuerces, y ahí ocupa un muy valiente.
Y así, ¿tú viste lo que hizo Moisés? No fue por Moisés, yo estuve con él. Así que, hermano, no es asunto de nosotros, es asunto de Dios, que al que Él llama. ¿Qué le dijo a Pedro cuando lo llamó? Sígueme y te haré. ¿Quién se comprometió? ¿La fama de Pedro? Pedro lo negó y se regresó a pescar. Sí, pero alguien había comprometido su fama. No era la fama de Pedro. ¿Qué es lo que iban a decir? ¿Qué le dijo Moisés, el siervo, a Jehová cuando empezó la mortandad y Dios le dijo a Moisés, hazte un lado. Voy a barrer a este pueblo y te voy a levantar otro pueblo. Si usted fuera líder como Moisés, ¿qué le tentaría? Ahí se lo dejo. Adelante, Señor. Ay, Señor, pues, Señor, pero dame otra iglesia. Una iglesia que ofrende, Señor, una iglesia que trabaje, que sea dadivosa, que sea estudiosa, que sea obediente. No te estoy pidiendo otras cosas, Señor. No, Él le dijo, ¿qué van a decir de ti? Ay, alaba. ¿Qué van a decir de ti? Que sacaste un pueblo de Egipto y no lo pudiste meter en la tierra que les prometiste. ¿Qué le importaba al siervo? La fama de Jehová. Hermano, Dios te llamó. Es que lo que está en juego no es tu fama, no es tu nombre. Pregúntele quién es el que corrió en el barco, iba a Jope, iba a España y pensó que en España no estaba Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se levantó inmediatamente y tú dices, wow, se levantó, pero ¿para qué? Para huir. ¿En qué parte estás tú? ¿Te levantaste para huir? ¿O te levantaste para ir? ¿O ya te vomitó la ballena? Es algunos que no son ballenas, otros dicen que fue un monstruo marino. Eso ya no es relevante. Pero ¿qué es lo que vemos, hermano? Que aquí en Timoteo estamos viendo algo que es necesario. Ya levántese y esfuércese y sea muy valiente. De antemano te digo lo que Pablo le dice a Timoteo: vas a sufrir penalidades como un soldado en la guerra. Vean los documentales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya está hasta a colores, hermano. Millones morían, jóvenes. Sufrían, comían lo que encontraban, hermano. Penalidades, no se podían dormir. O sea, terrible lo que ellos vivieron. O sea, algo increíble, una masacre mundial. Lloraban, dice que las ametralladoras alemanas, o sea, barrían y los operadores de las ametralladoras, dice que de repente salían de su protección y les gritaban: ya deténganse, ya no puedo seguirlos matando. Era tanto lo que mataba que enloquecían. Hermano, es que en una guerra seguro vas a sufrir penalidades. No puede usted pretender que le va a atacar al diablo, le va a arrebatar las almas cautivas y que el diablo se va a quedar ¿cómo? Por eso el mensaje, y yo lo sé y lo sé bien, cuando les dicen, cuando los llaman, dicen no. Y el diablo por ahí está del otro lado, porque cada vez que me quiero comprometer para servir a Dios, me va mal. Y ahí están paralizados. Porque les da ¿qué? Terror. ¿Y quién es el maestro del terror? Satanás. Satanás es el que activa el miedo. Es que, y luego ¿cómo voy a vivir? Hermano, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Tú no te preocupes, ¿o no? ¿Qué hacías allá en Uruguay? Extrañaba los tacos, dice, allá no hay tacos. Pues me pongo a vender tacos. O sea, no hay, en una tierra inhóspita, no hay peso mexicano, todo es en dólar. ¿Se imagina? Ya, y luego, si no te vas todavía, no, nos vas a platicar algo de eso. Vamos a preparar el otro. El gran misionero de Dios. Así se va a llenar, hermano.
Vamos a tener botellas de aceite de este lado, 1,000 pesos el aceite de olivo. Pues para emparejar el viaje, manito. Ok. ¿Dónde me quedé? Vas a sufrir. ¿Por qué? No, pero cuando te alistas en el ejército, porque hay muchos que pueden estar en el ejército, pero no le entran. No, aquí es entender, hermano. ¿Te va a costar qué? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. De hecho, le dice algo que a muchos los pone a pensar. Ok, ¿qué te va a costar? Esfuérzate. ¿Quién va a hacer la parte imposible? Dios. ¿Tú qué tienes que hacer? Esfuérzate. Pero ¿quién va a hacer lo que tú no puedes hacer? Le dice Pablo a Timoteo, tú esfuérzate. Y luego mire lo que le dice. Se pone de ejemplo Pablo, porque Pablo le decía a la iglesia y a los líderes, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Wow. ¿Usted se atrevería a decirle a alguien así? Hijo, imítame a mí. Mire, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto es importante para el discipulado y para los líderes. Esto encarga ¿a quién? A mujeres fieles que sean idóneas para enseñar también a otras. Dice a mujeres, a hombres, a niños inmaduros, hombres. Hermano, antes de que sean fieles, o antes de que sean idóneos, a mí me pasó en el inicio del ministerio. Yo veía a alguien así, buen tipo, una voz así bien, ingeniero o algo, tenía, y dije, no, este está bien para ayudar en la obra, este es pastor. ¿A quién le pasó? ¿Solo a mí? No, Dios le dice a Samuel, toma la redoma de aceite para que unjas al rey que va a suceder a Saúl. Y él llega a la casa de Isaí y llega el primogénito de Isaí y Samuel lo ve, imagínese, ve la estirpe, ve todo y va y ya lo quería ungir y le dice, y Dios le dice que este no es. Pero ¿cómo? Si mira, es que tú ves lo que ven tus ojos, mire. Pero le dice Jehová, mas yo veo el corazón, este no es. Y empiezan a llegar y no, y llegaron todos y ni uno. Entonces le pregunta Samuel a Isaí, estos son todos. Ya ni siquiera su papá se acordaba. No, tengo otro, ese anda cuidando por allá las ovejas. Ni siquiera su papá lo tenía en cuenta, hermano. Y allá detrás de la majada de lo que no es, Dios llama, porque no es asunto tuyo ni mío. Dios te va a llamar, hermano. ¿Y sabes cuál es uno de los requisitos para que Dios te llame al ministerio que no quieras? Que te andes escondiendo cuando dicen, ¿quién quiere ir? ¿Verdad? Alguien quiere ir. El pastor en Uruguay ya no pudo estar. Su mujer se enfermó del riñón y ya no está. Alguien quiere ir. Y Minatitleco, yo voy. Dale pues. Gloria a Dios. Él quiso, no. Yo no tenía necesidad de ir. ¿Cuántos años llevas allá, César? 6 años. Gloria a Dios. Entonces, ¿es Dios el que llama, hermano? ¿Pero qué te va a costar? Todo. Pero vea qué le dice Dios a Samuel. Es que tú ves, tú juzgas según las apariencias. Y aquí lo que antes de hombres fieles, lo que uno tiene que buscar es que sean ¿qué? Sí, antes de idóneos, yo me iba en esta enseñanza por idóneos. Yo veía, no, hombre, parece pastor. Es como ese que dice torero, ¿verdad? Que entra en el paseillo, estaba el abuelo con el nieto, entra el torero y el primero que entra y el abuelo y algunos que estaban ahí, bu, 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 bu. Y luego entra otro y el abuelo, torero, y el nieto le dice, abuelo, explícame.
Los dos son toreros, van de torero. Dice, porque al primero, dice, no han toreado, tú ya lo abucheaste y al otro lo loaste. Dice, mira, dice, ese que entró primero, dice, puede ser cualquier cosa, torero no es, dice. Pero mira al segundo cómo entró, dice, viste de torero, como torero, camina como torero, mira como torero, torero. Y nosotros muchas veces nos vamos ¿con qué? Con la apariencia, ¿o no, hermanas? ¿Lo viste y qué dijiste? Príncipe. Ay, Dios. Antes de la idoneidad es la fidelidad. Para tener, hermanos, el relevo tienes que ser fiel. El Señor escogió a 12 y uno lo vendió. ¿Se da cuenta? ¿Y quién de esos 12 era idóneo? Eran pescadores, eran del vulgo. Pero cuando trastornaron el mundo, reconocían los eclesiásticos, los líderes, dice, es que estos se nota que han estado con Jesús. Aleluya. Es que tu idoneidad, tu capacidad, hermano, no te la va a dar una universidad, te la da el Señor. La suma sabiduría es Dios el que te lo va a dar. Lo vil, lo necio, lo despreciable, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esto encarga a hombres fieles que sean, pero antes ¿qué? Fieles. Hombres o niños. Hermano, un niño ¿cómo se ve? En Hebreos 5 dice, y le dice a los corintios, yo quise darles viandas, pero eran niños y son niños todavía. Hay que darles lechita. Cuando tú les empiezas a dar Biblia, 1 hora de Biblia, 2 horas de Biblia, ya no quieren más Biblia, hermano. Quieren lechita todavía. ¿Sí? Entonces les dice, sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñar, didascalia. Si alguien lo queremos como pastor, es que sepa enseñar. ¿Y por qué va a saber enseñar? Porque pasa tiempo con la palabra, porque tiene la gracia que Dios le va a dar en el ministerio. Pablo le dice a Timoteo que a pesar de que él fue blasfemo, perseguidor, una persona me decía, pastor, es que yo no creo que Dios me perdone, yo maldije esto. El otro le digo, hay otro que maldijo, blasfemó, se infiere que mató cristiano, se levantó y el mismo Cristo le dijo, aquí estoy, ¿por qué me persigues? Y lo perdonó. Usted ha blasfemado, quizás sin saber, hermano. Hay personas que todavía no han nacido de nuevo y le diagnostican una enfermedad fatal y todo. Y hay gente, a mí me ha tocado en mi ministerio, que maldicen a Dios. ¿Cómo es posible? Y luego te dicen, y tendré remedio. Les digo, hay uno que se llamaba Saulo de Tarso, perseguidor, blasfemo, enemigo de Cristo, y se hizo uno de los siervos más grandes. Así que usted no diga, no, yo es que para mí no hay remedio. Si te arrepientes esta noche, para ti hay oportunidad. Esfuérzate en la gracia. Ven a Él. Ven a Él. Ya sus brazos no los detienen los clavos. Es su amor. Es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en este mensaje personal ahora sí te dice a ti, tú. Porque Pablo le decía a Timoteo, tú. Pero ahora, ya si lo aplicamos, ¿a qué tú se lo dice? Aquí no es para todo, esto es personal, que quiere decir yo soy ese tú, yo soy ese soldado, yo quiero servirte, Señor. Sé que voy a sufrir, te digo una cosa, de todos modos vas a sufrir. Es que tengo miedo a morirme, te digo otra cosa, de este valle ninguno va a salir con vida. Termino y nos vamos. Me quedan 5 minutos de mi hora. ¿Y qué le dice? Tú pues.
Y imagínense a Timoteo, hermano, si ya se había declarado que se estaba acobardando, que ya se estaba avergonzando, y decía, pero dinos a todos. No, tú, a ti te estoy hablando. No podía sacar la vuelta. Le dice, tú pues, hermano, ellos conocían de guerra. Si estaban en la época de las conquistas, Roma, estaban los Césares, estaba el otro que era muy famoso, el griego, Alejandro el Magno, ¿sí? O sea, eran guerras, eran unas luchas, no como ahora que te matan ni ves al que te mató. No, antes era cara a cara, espada, escudo, casco, y se sufría. Y heridas y enfermedades y cosas terribles. Entonces la metáfora que usa el apóstol Pablo era algo que sabían. Tú pues sufre penalidades como la sufre un soldado. Pero ahora estas penalidades, esta metáfora es, tú sufres penalidades, pero ahora como un soldado de Cristo. Amado, si usted se percibe a sí mismo como un soldado, usted no va a echar para atrás, hermano. Y que Dios tenga misericordia de mi vida, hermano. Pero yo conozco en el ministerio de más de 30 años gente que empezaron conmigo y me pelearon el ministerio, ya andan en el mundo. Y aunque se les pudre el hígado, aquí está este viejo. Sigo siendo soldado raso, pero sigo en el ejército. Y que se pudre el diablo, hermano. ¿Sí? Porque pueden decir, es que esto, es que el otro. Sí, pero ¿tú dónde estás? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, es que el pastor Gustavo esto, el pastor Gustavo el otro. No. ¿Tú dónde estás? Porque es un llamado, ¿qué? Personal. Tú. Porque si tú dices, es que la mujer que me diste, le estás echando la culpa a Dios. No. Tú te puedes enojar con él, con el otro, pero no te vas de la iglesia hasta que sea un motivo claro y quede claro y lo digas, me voy porque me voy de misionero, porque el trabajo me está llamando, hay muchas cosas, pero debes de tener carácter y entender que estás llamado ¿a qué? Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero muchos no se quieren comprometer porque saben que serás el blanco del ataque en tu trabajo, en la escuela. Muchos son de la secreta. Sí están en el ejército, pero dicen, sí, pero yo soy del FBI. Yo estoy en la secreta. No. Aquí es, hermano, haz pública tu fe. Es pública tu fe que milita. Ahora mira, ¿qué es lo que te demanda? Me quedan 2 minutos de mi hora. Como buen soldado de Jesucristo, sí sabe usted que va a sufrir penalidades, ¿verdad? Amén. Vea la metáfora. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es lo que nos está enseñando, hermano? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Dice, le leo lo que escribí. En lugar de involucrarse en cuestiones de la vida civil, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. Esa es la metáfora. Ahora aplicada. De la misma manera, la batalla del reino demanda completa dedicación. Entonces no vas a poder. Sí, pero yo estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Ya me morí, ya tomé mi cruz. Pablo dice, para mí el mundo está crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. Oye, pero es que yo quiero hacer esto, quiero ser campeón de esto, quiero ser campeón del otro, hermano. ¿Qué vas a hacer con el llamado? No es obligado. Si tú pones en tu balanza, pero es que yo quiero ser el fulano y yo quiero ser esto, hermano, nadie te está obligando. Pero es un llamado ¿qué? Tú. Es que no voy a poder. Esfuérzate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile al que está a tu lado si vas a poder. Solo da el paso, ¿o no, hermano? Y un soldado debe tener ¿qué?
¿Usted ha oído alguna vez los juramentos de los soldados? Son increíbles, así como los juramentos hipocráticos, pero hay unos documentales donde están, o sea, en las guerras, hermano, cuando ya los nombran y prometen. Vea el ejército, hermano. Ahí está la bandera, mire la bandera, y por esta bandera, y empiezan, promete, sí, lo prometo. Imagínese, y a la hora del fragor de la batalla, y lo ves corriendo. No, hermano. Firmes y adelante. Dice, corriendo la carrera que tenemos, no es para el lado, no es para atrás, es de frente. ¿En qué libro dice profético del Antiguo? Dice, como el caballo en la guerra, ¿sabe qué hace? Dice, los belfos. Otea. ¿Qué es lo que otea? El fragor de la batalla, y se tensa, dice, y va sobre ella. Aleluya. Son figuras de guerra. No estamos en paz, estamos en tiempos de guerra. Y le va a decir más adelante que el campo de batalla es sumamente peligroso. Le dice, ¿por qué? Le dice, ¿por qué son sumamente peligrosos estos tiempos de guerra? ¿Sí? Le voy a adelantar, me queda nada. Le dice, pelea la buena batalla de la fe, 1 de Timoteo 6:11, pero vea, ponle por favor 2 de Timoteo 3:1, tienen el encabezado arriba, en el campo de batalla. En el campo de batalla. Es la palabra, dice, tú también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán el campo de batalla tan peligroso? Porque habrá hombres con baja estima. ¿Qué dicen los psicólogos? Los filósofos. Tu problema es que tienes baja estima. No, el problema del ser humano es que es amador de sí mismo. Miren, les gustan las cosas de Dios. En verdad, le dicen, dice al final, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué el hombre se atrapa en los deportes? Vamos a ver que Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la vida de piedad es para la eternidad. Y se los dice un aficionado a correr, a hacer. Muchos dicen, ¿y ese costal que está allá en la terraza y la pera de quién es? Le digo, yo para no matar a nadie, ahí me agarro con el costal. O sea, soy intenso, hermano. Lo he sido toda mi vida, pero ahora lo encamino para Dios. Pero eso no es mi vida. ¿Qué es lo que dice? Amadores de los deleites más que de Dios. O sea, ¿qué es lo que dice la traducción? Dice, amadores de los deleites, dice, y sí, filean a Dios. ¿Qué es esto? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me agape? Y Pedro le contestaba, te fileo. O sea, ¿qué significaba eso? Se lo traduzco en el buen mexicano. Pedro le dice, me caes bien, Jesús. Es excelente, te veo y me gusta. Usted viene a la iglesia cuando son los que filean a Dios, dice, ay, la alabanza, yo sé que tú, me emociono, como si tuviera una banda aquí que te gustara. Pero eso es solamente sensorial, sensual. No, cuando tú te quiebras y tú sabes que Él abrió el mar y viene el Espíritu y te dice de tu problema, yo te saco y lo harás otra vez y yo me pongo loco, hermano. Me dice mi hermanita querida, mi hija, termino. Dice, ¿y tú, mente de bautista y corazón pentecostal? Le digo, sí soy. Sí soy, hermano. Problema, ¿por qué el campo de batalla es sumamente peligroso? Porque en la iglesia hay hombres y las mujeres dicen, sí, pastor, no, género humano. ¿Cuál es su problema? Nos amamos demasiado. Buenas noches, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo.
Se va como un suspiro, Señor. Cuando estamos en tu palabra, oh, cuánto amamos tu ley, Señor. Es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Oh, Señor, aunque estamos en aflicción, como dice tu palabra, aunque estamos como el odre al humo, pero tu palabra nos ha sustentado. Nos ha hecho más sabios que los viejos aún. Hemos aprendido más que nuestros enseñadores por tu palabra, tu palabra, tu palabra. Señor, y tú nos dices a esta generación, como usaste a Pablo, tu apóstol, para decirle al joven Timoteo, mas tú predica la palabra. Hermano, necesitamos, como nunca en estos últimos tiempos, siervos que prediquen con denuedo, con valor, con honestidad, sin un gramo de avaricia. ¿Qué voy a ganar si la gente no viene? Porque mi predicación no es emocionalista, no es filosófica, no es humanística, pero tiene que ser la cruz de Cristo. Y confiar en que el que produce el querer como el hacer es Dios Espíritu Santo. Padre, ayúdanos como iglesia en este movimiento, Señor, a estar firmes, a vestirnos de toda la armadura de Dios para enfrentar esta horda de siervos de Satanás, falsos maestros vestidos de oveja. Lo que quiere decir aquí, amado que me escuchas, es que usaban las pieles de ovejas como se vestían los pastores. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y vienen dividiendo, pero los conocemos porque su final es el amor al dinero. Y cuando Dios te llama, vas a vivir de su mano como Él te provea. Padre, tantas gracias, Señor, por este tiempo. Te pido por tu iglesia. Es día hábil, día de trabajo, día en que sus cuerpos se cansan, pero tú nos alertaste. Hay penalidades. Tomar tu cruz y caminar en este mundo contrario, pero puesto nuestros ojos en ti, Señor. Te adoramos. Te ruego que bendigas lo que resta de esta noche. Bendice tu pueblo, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y pon sobre ellos de tu paz, oh Señor de paz, Señor de justicia. Y que el próximo día del Señor podamos reunirnos para adorarte y darte a ti la honra, el poder y la gloria. Hermano, da testimonio de tu fe. No te ocultes. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La paz de Dios sea contigo. Despídete de alguien, no te vayas tan rápido. Dale la bendición, las buenas noches ahí al que te cruces, y Dios nos ayude a todos los que amamos su nombre. Amén.